Imagina una construcción tan impresionante que sus paredes brillaban cubiertas de oro. Un lugar que se convirtió en el centro espiritual de todo un pueblo. Durante siglos, ese lugar sería conocido como el Gran Templo de Jerusalén. Pero su historia comenzó mucho antes de que la primera piedra fuera colocada. Todo empezó cuando el rey David vivía en su palacio en Jerusalén. Un día reflexionó y pensó que no era justo que él viviera en una casa de cedro mientras el arca de Dios permanecía en una simple tienda. Entonces nació en su corazón el deseo de construir un templo para Dios, una casa digna de su presencia. Sin embargo, Dios le habló y le dijo que él no sería quien construiría el templo. David había sido un rey guerrero y había derramado mucha sangre en batallas. Pero Dios le hizo una promesa: su hijo sería quien levantaría ese templo. Aunque David no podría construirlo, decidió preparar todo para que su hijo pudiera hacerlo. Reunió grandes cantidades de oro, plata, bronce, hierro y piedras enormes para la construcción. También mandó traer madera de cedro desde el Líbano con la ayuda del rey Hiram. David dejó todo preparado, los materiales, los trabajadores y los planos de cómo debía ser el templo. Cuando David murió y su hijo Salomón se convirtió en rey, llegó el momento de comenzar la obra. El templo fue construido en Jerusalén, en el monte Moría, un lugar muy especial porque siglos antes allí mismo Abraham había estado dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en obediencia a Dios. La construcción del templo fue una de las obras más grandes de su tiempo. Miles de trabajadores participaron en ella, cargadores, cortadores de piedra y artesanos expertos. Las piedras eran talladas con tanta precisión que cuando llegaban al lugar, en la obra no se escuchaba el sonido de martillos ni herramientas. El templo no era enorme comparado con los edificios modernos, pero su belleza era extraordinaria. Las paredes estaban recubiertas de madera de cedro y cubiertas con oro puro. En su interior había grabados de querubines, palmeras y flores. En la parte más sagrada del templo estaba el lugar santísimo. Allí se colocó el Arca del Pacto, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Después de 7 años de trabajo, el templo finalmente fue terminado. Entonces el rey Salomón convocó a todo el pueblo para una gran ceremonia de dedicación. Los sacerdotes llevaron el arca al interior del templo y algo extraordinario ocurrió. Una nube llenó el lugar, señal de la gloria de Dios. La presencia divina era tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer dentro. Desde ese momento, el templo se convirtió en el centro espiritual de Israel. Allí el pueblo iba a adorar, ofrecer sacrificios y celebrar las fiestas más importantes. Durante casi 4 siglos, el templo permaneció en pie. Reyes, sacerdotes y profetas pasaron por sus puertas. Pero con el tiempo, el pueblo comenzó a apartarse de Dios. Muchos reyes permitieron la idolatría y la injusticia se extendió por la nación. Los profetas advirtieron una y otra vez que, si el pueblo no cambiaba su camino, vendría destrucción. Finalmente, la tragedia llegó. El poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Jerusalén con su ejército. La ciudad fue conquistada y el templo que Salomón había construido fue incendiado. Las paredes cubiertas de oro desaparecieron entre las llamas y el lugar más sagrado de Israel quedó reducido a ruinas. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. Así terminó la historia del primer gran templo de Jerusalén. Sin embargo, su recuerdo continuó viviendo en la memoria del pueblo y en las escrituras. La construcción del templo fue todo un desafío. Hoy muchos creen que las promesas sobre el pueblo de Israel sí están cumpliendo, y su pueblo volverá a construir el templo de nuevo.